Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte, gracias al Club de los Aquellos y a Noticia Irrelevante. Hoy nos encontramos con la directora, profesora, artista, Laura Silva, que va a dictar unos talleres muy interesantes ahora, próximo, en febrero. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, las personas que están más cerca al mundo del teatro y a las artes escénicas claramente te identifican y claramente te ubican, pero para aquellos que tal vez escuchan de ti por primera vez, que no están muy cercanos al mundo del teatro, ¿podrías comentarnos un poco cómo es que surgió tu relación con William Shakespeare y cómo es que te convertiste en una ávida investigadora, una persona que estudió tanto a William Shakespeare? Bueno, mi relación con Shakespeare arranca hace muchísimos años. Esto delata mi edad, Daniel, me estás poniendo en problemas, pero estoy a punto de cumplir 51 años, No parece. bueno, pero los tengo. Gracias igual por el cumplido. Y comencé con Shakespeare, estaba en tercer año del conservatorio acá en Buenos Aires, o sea que tenía 23 años. Estamos hablando de una relación de casi 30 años, podríamos decir. Estamos en los 28 años. Ya voy a hacer fiesta a los 30, ¿eh? Anticipo que seguramente haremos algún Bien. evento. Eh, Comencé ahí, comencé en el conservatorio, perdón, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, mientras estudiaba dirección. En el último año tenía que abordar un material entero y bueno, no habíamos tenido tiempo de trabajar Shakespeare en los años anteriores y decidí meterme con Shakespeare en ese último año y nada más y nada menos que con un Hamlet, lo cual habla de la soberbia y de mi locura adolescente, casi diríamos, porque tenía 23 años. Al mismo tiempo, ese año, lo conozco a Walter. Walter es mi coequiper, mi socio, mi pareja, mi hombre, mi amor del amor de mi vida, que Ujú. conjuntamente armamos Ensamble Latino Shakespeare. Nos conocimos ese año, estaba también estudiando dirección en otro año, y él me dirige a mí ese año como actriz en el rol de Lady Anne de Ricardo III. Cuando yo hago Hamlet, lo convoco a él como Laertes. Entonces Ah, en ese mismo año nos dirigimos mutuamente en un Shakespeare y ahí también comienza nuestra relación. Entonces digo, bueno, es todo un conjunto, ¿no? O sea, es mm. todo un combo bastante, que ya lleva muchos años. Y bueno, a partir de ahí siempre digo que a mi Willy me agarró de los pelos, esto que siempre tengo medio despeinados, que nunca sé cómo ponerme, me agarró de los pelos y no me dejó irme más, ¿no? Entonces es un autor que creo que me capturó él a mí más que yo pergenié en algún momento que me iba a dedicar a él de manera exclusiva. En realidad, la cuasi exclusividad que le tengo tiene que ver con lo vasto de su obra, ¿no? Que es enorme, que es increíble, que siempre cuando retomas un material... Mira, estaba leyendo Hamlet antes de empezar esta entrevista, leyendo escritos, cosas, siempre encontrás algo nuevo, algo diferente, algo revelador. Y la dirigí por primera vez a mis 23 años. Y hace 2 minutos atrás estaba leyendo eh, sobre esa obra y me siguen pasando cosas. Entonces creo que no me puedo dedicar a otro autor y hacerlo con la misma responsabilidad, por lo menos, o con la misma pasión, más que porque en realidad es que me apasiona, ¿viste? Me encanta, siempre encuentro algo distinto, siempre me delira. Así que bueno, de ahí viene mi vínculo para aquellos que no me conocen Y una y cosa nada, es así. que me llamó la atención desde que te conocí es que Sí, si bien eres una especialista en Shakespeare, tú promueves e incentivas faltarle el respeto a Shakespeare. sí, claro. No eres como esos académicos puritanos que tratan de regir a rajatabla todo, sino que más bien estás encontrando nuevas formas de interpretar y de sacarle la vuelta de alguna forma. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te entusiasma tanto darle giros a las historias de Shakespeare? Mira, a mí me parece que justo todo tiene que ver con todo, es maravilloso, me encanta. Te contaba recién que estaba leyendo Hamlet, agrego, mejor dicho, que estaba leyendo el libro Shakespeare, nuestro contemporáneo de Jean Cott, lo que Jean Cott dice en el año 50 y pico de Hamlet. Y él dice en ese momento, en uno de los pasajes, cuando habla del Hamlet de medio de la mitad del siglo, dice, Hamlet es una esponja que absorbe cualquier época, absorbe la problemática de cualquier época.
Yo creo que eso es lo que él pensaba de Hamlet y estoy de acuerdo, pero yo lo hago extensivo a todo Shakespeare. Creo que Shakespeare lo que nos propone es eso como autor, porque él era un tipo tan actual, tan vinculado con su aquí y ahora, que siempre nos está proponiendo temáticas que son muy propias del ser humano, muy del aquí y ahora de cualquier época. Obviamente hay épocas donde priman unos determinados temas diferentes de otros. Perdón si se me fue un poquito el audio. Sí. Hay épocas donde de pronto prima más un tema o prima más una temática, mejor dicho, que otra, o una problemática que por sobre otra. Pero a ver, el tema del poder, por ejemplo, ¿no? De los juegos del poder, el gran mecanismo, como menciona Jan Cott, que lo acabo de citar a él, esta cuestión de los juegos de poder que van más allá de Latinoamérica, van más allá de Inglaterra, van más allá de Dinamarca, van más allá, digo, tienen que ver con la esencia humana, los celos, las pasiones, las pulsiones humanas. Entonces, ¿qué me pasó a mí a partir de un momento? Y acá vengo a responder tu pregunta. Yo iba a ver un Shakespeare, aquí en Buenos Aires, sobre todo, y me encontraba con lo que yo le llamo la mano lírica, ¿viste? Con la gente parada, el actor, Ah, ¿no? ya. Casi Esa imagen impoluto, ¿no? clásica. Esa imagen clásica de y ahora voy a decir el texto correctamente. Vos decís, me está molestando esto, no me estaría cayendo del todo bien. Y a partir de ahí empecé yo una suerte de investigación, casi te diría que por las mías, siempre fui un irreverente, soy ariana, ¿viste? No me gustan mucho las estructuras, que me vengan a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿viste? Me pone un poquito mal humor, entonces empiezo como a hacer las cosas un poco como se me ocurre. Eh, y me fui encontrando con otras personas grandes referentes del teatro que han hecho algo parecido, digamos. Por supuesto, no pretendo compararme, ¿no? Pero digo, cuando pienso, qué sé yo, tipos como Peter Brook, que se han metido y han hecho, le han puesto a Glenda Jackson con el pelo cortito, engominado para atrás, sin nada de maquillaje para que sea Cleopatra, cuando tenemos un arquetipo de una Cleopatra sexual, ¿no? Una Liz Taylor. Exótica, como una Liz Taylor, de la meta Glenda Jackson, que era pobrecita, más fea de pegarle a la abuela, y encima masculinizada totalmente, sin escenografía, trabajando el espacio vacío, digo, bueno, evidentemente ese es el camino, digo, me pareció que era por ahí. Lo que fui encontrando yo luego, y que fuimos desarrollando en la investigación, y desde que hemos fundado Ensamble Latino con Walter, es el tema de la referencia latinoamericana, es justamente poder encontrar nuestra propia esencia a partir de estos textos, de estos personajes. Porque justamente lo que tenemos que pensar es que estos textos, cualquier texto teatral, pero los de Shakespeare sobre todo, o muy importantemente, son textos escritos para ser dichos, no para ser pensados, para ser relatados, para ser declamados, dichos y sentidos, respirados. Eh, entonces me parece que eso es interesante desde ahí, decir, bueno, a ver, rompamos todos los esquemas y empecemos de nuevo. Porque si no, que nos quedamos en la línea de pensamiento y el cuerpo no se compromete. Y yo creo en el teatro, creo en un teatro de corte físico, de construcción física y de construcción emocional a partir de la fisicalidad. Pues si no, te insisto, nos quedamos como en un lugar de reflexión donde a veces un poco lo filosófico termina cooptando lo teatral, ¿no? Soy un amante de la filosofía, pero me parece que hay que poner más el cuerpo, menos la línea de pensamiento y salir a construir estos personajes desde otro lugar. Siempre, por eso la falta de respeto en realidad es un modo, digamos, divertido de invitar a generar una ruptura, una ruptura con nosotros mismos. Ahí está el punto. No se Ujú. trata de ir a hacerle un daño a la obra o al personaje de Shakespeare, se trata de romper la propia estructura para poder adentrarnos en ese universo que es mucho más atractivo si lo irrespetamos, entre comillas, que si guardamos todas las formas, ¿no? Y nos ponemos hiperacadémicos, siendo que Claro. vengo también de la academia o que ejerzo en la academia, ¿no? Pero me Ujú. parece que hay que encontrar los equilibrios entre todos esos aspectos. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o me fui Sí, por las ramas, que es muy no, todo difícil. bien, todo bien. Y No. de hecho, justo con la respuesta que me dabas, me quedaba pensando con la idea de qué, qué resulta de un matrimonio entre Latinoamérica y Shakespeare, o cuál es qué aporte le puede dar Latinoamérica a Shakespeare y Shakespeare a a Latinoamérica para encontrar ese Shakespeare latino. Mira, para mí
ahora se usa esto de maridar. Creo que maridan perfecto, Ujú, perfecto. Y me voy a basar en el propio Shakespeare para sostener mi hipótesis, que es que su última obra transcurre en Latinoamérica, su última obra transcurre en el Caribe. Entonces ya esa construcción que él hace de un nuevo mundo es muy interesante. No me voy a poner a hablar de La Tempestad porque es para estar 2 horas, un día si quieres hacemos un conversatorio, hacemos un live streaming, lo que vos quieras, vamos a hablar horas respecto de lo que yo pienso con relación a esa obra y lo que para mí es una suerte de reparación histórica anticipada que hace Shakespeare en el final. ujú. Pero me parece que maridan, me encanta la palabra, maridan muy bien porque esto lo hablábamos con Alonso Aguilar. Alonso Aguilar es un colaborador nuestro que es peruano, con el que hemos trabajado mucho y en la última experiencia, la del 2020, que creo que fue donde ahí nos conocimos en persona nosotros, él participó muy fuertemente en el entrenamiento físico de los actores. Y una vez conversábamos respecto de esto, ¿no? De qué es lo que se produce para que sea tan atractivo Shakespeare para los latinoamericanos. Porque no es que me pasa a mí nada más, o nos pasa únicamente en la Argentina, o pasa únicamente en Perú. Está pasando en toda Latinoamérica. Es un autor recurrido, sobre el cual se trabaja, sobre el cual muchos se enojan y lo destrozan para volver a hacerlo, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con la convivencia de culturas. Hoy por hoy Latinoamérica es una región donde conviven muchos sistemas de creencias y muchos sistemas culturales al mismo tiempo, porque es una región nueva, digamos, joven, teniendo en cuenta el paradigma eurocéntrico y muy antigua, si nos corremos de ese paradigma. Me explico, pero todo eso convive, más las posteriores inmigraciones, desde fuera de América y las internas dentro de la propia América. Entonces es muy interesante, yo me acuerdo hace muchísimos años, en el año 93, estuve en Cuba, en el Festival Internacional de La Habana. Y fui a la casa, nada, me encanta recorrer los lugares a los que el turista no va, ¿no? Me encanta hablar con la gente, entrar a sus casas, y los cubanos aparte tienen algo muy, muy hermoso en ese sentido, te invitan a pasar a su casa y no tienen nada, pero te ofrecen lo que tienen, es extraordinario. Entonces me pasa de entrar a una casa en La Habana Vieja y me invitaron a tomar un café que eran 2 gotas de café así chiquititos en una tacita y veo una virgen, veo un altar. Estábamos hablando, todavía estaba Fidel Castro vivo, o sea, Claro. no había culto permitido, ¿no? La catedral estaba cerrada. Y me encuentro con un altar con una virgen negra, de raza negra, que tenía una cantidad de iconografía, digamos, en toda su vestimenta totalmente africana. Y digo, eso es Latinoamérica. Eso es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque habían tenido en Cuba, por supuesto, la migración africana fue enorme, lo mismo que en Brasil, lo mismo encontramos en Uruguay, pasa en Perú con la migración china, Ujú. japonesa, digamos, acá la italiana. Digo, entonces todo eso confluye y ese tipo de sociedad era la sociedad en la que vivía Shakespeare. Shakespeare vivía en una sociedad donde todavía esas influencias externas estaban muy presentes. Vos tenías la invasión vikinga, no estaba tan atrás en el tiempo. Ah, mira. Entonces esos sistemas de que llegó la vikinga, la celta, hay un montón fueron invadidos por todos lados, los romanos también. Digo, entonces toda esa convivencia de sistemas de creencias estaban ahí y él se nutre de todo eso y eso lo hace tan mágico. Yo siempre digo que los latinoamericanos tenemos que ser conscientes de que somos dueños, entre comillas, o tenemos la capacidad de tener un género extraordinario en literatura que es el realismo mágico. El realismo mágico latinoamericano es maravilloso. Y yo en Shakespeare me encuentro con eso. Me encuentro con resabios o con, no resabios, pues sería al revés, el resabio es lo que queda, con una cierta anticipación o con una suerte de algo vinculado con eso, con ese mundo mágico que al mismo tiempo está en nuestro cotidiano, nuestro aquí y ahora. Ujú. Nosotros como latinoamericanos creemos en un montón de cosas. Los más Sí. racionales del mundo también creemos, no sé, en la Pachamama, digo, si empiezo a tirar mitos, no me quiero poner muy Son enormes, claro. racionalista, por eso dije, la Pachamama es casi común a toda Latinoamérica, ¿no? Digo, pero si nos ponemos a hilar finito, y creemos en el cotidiano, en el mal de ojos y en un montón de cosas que están Sí, totalmente incorporados. Y, y Willy también. Willy, pues sabes que le digo Willy a Shakespeare desde sí. siempre, ¿no? Entonces, digo, cuando él te pone un fantasma en escena,
como en Hamlet, o te pone las brujas de Macbeth. Creo esto haberlo contado yo en alguna clase en la que vos estabas, Dani, y si no lo cuento ahora. O sea, esto de poner, viste, en un momento dice, Banquo le pregunta a Macbeth, ¿estuvieron acá o fueron producto de los hongos que consumimos? ¿No? O sea, ya venían consumiendo hongos los pibes. Y el otro dice, no, no, a juzgar por sus barbas, juraría que estuvieron acá. Ese ejemplo yo lo doy siempre, en todas las clases, porque en realidad lo que nos está contando Willy es que puso tres actores barbados, bien brutos, bien grandotes, para que la gente no crea que eran brujas de verdad, porque se creían las brujas, porque creían en las brujas, creían en los fantasmas y no es que él no creía, él también creía en todo eso. Entonces es muy interesante cómo podemos jugar con estas cuestiones desde nuestros propios referentes. Es verdad. Ahora, por ejemplo, nosotros con estos seminarios que estamos, sí, con este ciclo de seminarios presenciales que estamos llevando, decidimos trabajar justamente desde el sueño. Eso justamente te quería consultar porque ahora tú ya vienes dictando varios talleres que están relacionados con Shakespeare en Perú ya hace buen tiempo, pero ahora están relacionados con los sueños, tanto así que los seminarios se llaman Shakespeare Insomnia, ¿no? Y no es uno, Shakespeare sino Insomnio, son varios. tal Entonces, cual. cuéntame cómo nace un poquito la idea de trabajar a partir de los episodios oníricos. Mira, siempre que ya nos había pasado en el 2020 cuando fuimos fue Shakespeare on Fire y anteriormente en el 19 yo fui con uno que se llamó Shakespeare in Blood. Pues Ujú. trabajé Macbeth y Tito Andrónico nada más, que son las más sangrientas de todas las obras de él. Después el On Fire tenía que ver con el verano, entonces bueno, se trabajó en una residencia en la playa, hicimos un montón de cosas realmente sumamente interesantes y también jugar el tema del fuego, ¿sí? Eh, sí, como llama, digamos, de inicio, ¿no? Esta cosa de la llama, ¿no? Como la primera pulsión o el primer hálito de vida. En este caso, el tema de los sueños apareció desde el pensamiento nuestro, decir, bueno, a ver, ¿con qué podemos trabajar, no? Porque yo puedo trabajar sobre una obra en particular y decir, bueno, vamos a trabajar Hamlet y está muy bien, y es sumamente válido y lo he hecho en otras oportunidades y seguramente lo vaya a hacer con Hamlet o con la obra que sea. Pero en este caso nos interesaba mucho trabajar con un concepto que vaya más allá del material en sí con el que estamos trabajando. ¿Me explico? Ujú. Porque, a ver, yo voy una vez por año, ponerle dos veces por año, si todo volviese a la normalidad. Pero digo, voy una vez por año y ya, digamos, no es que tengo la posibilidad de seguir trabajando con actores y actrices o actores en formación y actrices en formación que de pronto me tienen más a mano. Entonces trato de ir con algo que sea lo más contundente y que les deje la mayor cantidad de información posible para poder luego hacer su propia creación, ¿no? Me ha pasado con el seminario anterior, gente que siguió trabajando con eso, inclusive en tiempos de pandemia, y que pudo generar cosas interesantes. El tema de lo onírico, el tema de la frecuencia onírica, del relato onírico, de la estructura onírica, es algo que está presente en toda la obra de Shakespeare. En algunas obras está más presente que en otras. ¿Por qué? Porque es algo propio del barroco también. Shakespeare es un barroco temprano, es un pre-barroco, es un renacentista, está ahí como en el medio, ¿no? Pero si lo comparamos, yo, Calderón de la Barca, La vida sueño, digamos, esto ya es algo que aparece en el barroco como una temática donde justamente lo que aparece en el sueño es esa representación de una realidad que se ve desde otro punto de vista, una suerte de realidad, podríamos decir, ampliada o tergiversada, le podemos encontrar el modo que querramos. Y me parece que es sumamente interesante de trabajar, porque eso nos lleva a pensar en otras cosas, nos lleva a crear desde otro lugar, justamente con esto nos permite romper más, que es eso con lo que insisto todo el tiempo, ¿no? O sea, con corrernos del lugar tradicional de que Shakespeare es de determinado modo y se hace de determinado modo y que no hay otro modo de hacerlo, lo cual es absolutamente incierto y casi te diría que tanático, ¿no? O sea, porque es como matarlo. Bueno, Ujú. si Shakespeare es esto y nada más, ¿para qué lo seguimos haciendo? Me parece que es un lugar interesante y es una puerta de entrada al mundo onírico. Siempre es la creatividad por excelencia, ¿no? O sea, acá le estoy robando la frase a Borges, pero Borges decía eso, ¿no? O sea, que de todos los hechos creativos del ser humano, el sueño es uno de los más creativos. Todo producto de tu mente y se generan unos mundos extraordinarios. Entonces, bueno,
tomando el sueño de noche-verano, que ya está en el título, pero también tomando, digo, porque son 4 seminarios, hay uno que es de taller-montaje. Hablemos uno por uno, ¿no? Dale, buenísimo, te cuento. El taller montaje es justamente sobre Sueño de una noche de verano, ¿no es así? Sueño de una noche de verano, exacto. El taller montaje, que decidimos titularlo Despertar de Medianoche, es un taller montaje. ¿Por qué diferencio taller de actuación de lo que es taller montaje? Porque hay quienes me preguntan y está bueno poder explicar la diferencia. Taller montaje es ya para actores que hayan trabajado en montajes y que hayan trabajado, tenido alguna experiencia previa o con Shakespeare y si es posible conmigo, mejor en tanto que se animaron a romper y hacer ciertas locuras con estos personajes, ¿no? Porque vamos a tener 3 encuentros sumamente intensivos, sumamente extensos, en cantidad de horas, con una carga horaria enorme, donde nos vamos a meter así, a armar el montaje de un espectáculo. O sea, de eso se trata básicamente, y el espectáculo va a ser una versión, la que podamos construir de acuerdo a la cantidad de gente que forme parte del taller, de El sueño de una noche de verano. ¿Qué es El sueño de una noche de verano? Es una comedia que ocurre de noche en un bosque, digamos. O sea, tenemos todas las licencias habidas y por haber para poder crear, que donde aparte hay personajes mágicos. Entonces, la investigación va a residir, creo que se me cortó, no, ¿No? Te sigo. eh, la, perfecto, la investigación va a sostenerse en eso, ¿no? Entonces, bueno, va a estar bueno también pensar, bueno, ¿quién es Oberón para nosotros? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué sería Oberón? ¿Qué sería Puck para nosotros? Con qué mitología regional lo podemos vincular? ¿Cómo lo podemos recrear? ¿Desde qué mito regional podemos abordar a estos personajes? ¿Quién sería Teseo en nuestra mitología, en nuestra realidad, en nuestro aquí y ahora? Digo, de eso se trata. Y meternos así, boom, de cajón con el montaje, un montaje que va a ser luego exhibido al público, con entrada libre y gratuita. O sea, esto es un montaje, de verdad. O sea, va a Claro, haber elementos, nunca escenografía, porque Shakespeare te enseña, una de las primeras cosas que te enseña es que no hay que trabajar con escenografía y que hay que trabajar en lo posible en espacios no convencionales, así que estamos en esa línea, pero sí va a haber elementos escenográficos, maquillaje, vestuarios, todo eso se va a usar. Así que bueno, eso es lo que voy a adelantar por ahora para dejar algo de sorpresa para su momento. maravilloso. Eh, Y el sueño del jabalí el no es sueño del montaje, jabalí, claro, es actuación, ese sí es un taller de actuación donde vamos a trabajar a partir de la escena final de Ricardo III. La escena final de Ricardo III justamente es un sueño, es una pesadilla que él sufre, no es la escena final final, digamos, pero el final, digamos, el último acto dramático más interesante de la obra está dado en esa pesadilla, donde se van apareciendo los espectros de las personas que él fue asesinando a lo largo de la obra. El personaje de Ricardo es fascinante, es un personaje precioso, todos los personajes de Ricardo son extraordinarios, los femeninos, los masculinos, los menores, los mayores, hay niños, o sea, es una obra que tiene una cantidad de personajes enorme y como en general en los talleres de actuación se suele anotar más gente, nos parecía que era interesante poder tener una obra que nos permita desarrollar muchos personajes al mismo tiempo. Ahí, como siempre, vamos a trabajar, digo, como siempre, porque es nuestra marca, vamos a trabajar a partir de los impulsos, de las pulsiones de los personajes, ¿no? O sea, la pulsión física. Matar, tener relaciones, comerse al otro, ¿no? O sea, estas pulsiones básicas del ser humano que son sobre las que se sostiene Shakespeare, que tienen mucho que ver con el entrenamiento que nosotros hacemos basados sobre todo en Antonin Artaud, pero también tomando técnicas de Grotowski, algunas cuestiones de Augusto Boal también, ni que hablar de Lecoq, ¿no? O sea, como siempre muy sostenidos en la técnica física. Entonces, lo diferencio en ese sentido. Se termina de todos modos, se concluye con un hecho performático. Obviamente uno quiere hacer la obra, entonces siempre terminamos haciendo el montaje de alguna manera del material con el que estamos trabajando. En el 2020 lo hicimos con Tito Andrónico, ¿no? Así va a ser con El sueño del jabalí, que es sobre Ricardo III, así que bueno, es un obrón también para trabajar. Claro, claro. Y de Macbeth van a trabajar La Noche del Escorpión, pero esta vez en un seminario de dramaturgia. Este va a ser un seminario de intervención dramatúrgica, Ok, o sea,
que también me parece interesante poder desarrollar un poquito de qué se trata, ¿no? O Ujú, sea, la idea es escribir otra cosa a partir de Macbeth, ujú, que vos puedas contar este, a partir de del material que te da Shakespeare en Macbeth, que es un material increíble, que es maravilloso, porque es que yo creo que es una masterpiece que no hay por dónde entrarle, o sea, es extraordinaria por el nivel de síntesis que tiene, por el nivel de desarrollo de personajes, realmente es maravillosa. A partir de ahí, por decir, bueno, ok, a mí me interesa, no sé, Lady Macbeth, contarla de determinado modo. O para mí, Lady Macbeth en realidad es una virgen que, obviamente, todo eso va a surgir del texto original. Ahí es donde yo me voy a meter más a trabajar con principios de la dramaturgia, ¿sí? De la construcción dramatúrgica, la construcción del personaje, la construcción de la situación, las condiciones dadas, ¿sí? La acción-reacción, y si vamos a romper todo eso, ¿cómo lo vamos a romper? Entonces cada uno va a hacer su propia construcción. Eh, es la más onírica de todas las obras de Shakespeare desde mi punto de vista. O sea, es una pesadilla permanente esa obra. Entonces me parece que también es muy interesante porque también nos permite hacer unos juegos con el uso del tiempo, sobre todo, o sea, conocer cómo trabajamos en dramaturgia, el uso del tiempo para poder romperlo. Shakespeare te lo regala así en Macbeth, te lo da en bandeja. Entonces creo que es un lindo material para poder meter la mano, ¿sí? Por eso se lo doy yo sola. Si ves en los flyers estoy porque ahí ya nos metemos con dramaturgia específicamente, ¿no? Ahí a trabajar, escribir, 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 escribir y que salga, que fluya. Y Y por último sí, tenemos el de especialización, ajá, que este es un sueño que yo tengo desde hace años con Lima, porque nunca lo podía hacer por una cuestión de falta de tiempo y porque no daban los números, ¿no? Obviamente si yo viajaba por 15 días, en la época en la que me producía gente de Lima, que me han producido por mucho tiempo, no daba el número porque no puedes tener 25 actores en un seminario de especialización porque es imposible. ujú, Eh, entonces ahora como, bueno, no sé, vamos a instalar 26 días, vamos a estar 23, vamos a estar trabajando todos los días allá, dijimos, bueno, vamos a darnos el gusto de hacer esto, que es algo que quiero hacer, perdón, desde hace muchísimo tiempo y es un seminario de especialización en soliloquios. O sea, es que el soliloquio tiene una estructura muy particular, casi única e irrepetible, y según la cantidad de gente que se anote, puedan trabajar hasta 2 soliloquios por actor, por actriz. Eso va a depender de la cantidad de gente que concluya en el final. Eh, los soliloquios que yo estoy eligiendo para trabajar tienen que ver con el sueño. Por eso el ujú, título de Morir, Dormir, Soñar, ¿no? O sea, el texto de Hamlet, vamos a trabajar sobre textos de Hamlet, sobre textos de Macbeth, obviamente. Eh, digo, vamos a girar, todos van a girar en torno a lo onírico, pero acá ya es meternos a trabajar eh, esa soledad enorme del personaje cuando está en ese momento, digo, la soledad del personaje y la soledad del actor también, ¿no? Estar solo en escena, vos en carne viva, vos y tu alma y el público. Eso es muy importante. Es una de las características del soliloquio en Shakespeare, es qué hacemos con el público, ¿no? Es algo que hay que trabajar siempre. Entonces, bueno, nos vamos a meter ahí. Ese sí es un laburito así. Yo le digo que es un curso boutique, ¿viste? Porque es casi como que me vas a tener por media hora trabajando solamente con vos ese texto. O es un una lujo, hora o ¿ah? lo que Es un dé. lujo. Buenísimo. Bien, Laura, y las personas que están interesadas en inscribirse en cualquiera de estos talleres, ¿cómo deben hacer? ¿A dónde deben escribir? Mira, hoy en día con el uso de las redes, lo más simpático, lo mejor es que se comuniquen a través de nuestro Instagram, que es @ensamble latino Shakespeare, y ya, digamos, ¿no? O Ujú, sea, es el modo más sencillo de que estar pasando mails, viste, que de pronto claro. es más complicado. Ahí nos mandan un mensaje directo o comentan, están todas las publicaciones hechas, comentan a qué seminario les interesa, con cuál les interesaría participar y nosotros inmediatamente les vamos a estar contestando. La otra novedad de esta vez es que estamos trabajando en alianza con la vaca multicolor de Fernando Luque. Entonces también aquellas personas que lo conocen a Fernando, nosotros con Fernando nos conocemos un montón y por eso la confianza y el cariño mutuo de trabajar ahora en conjunto con esto, que también se pueden comunicar directamente con la vaca, que también les van a dar toda la información. De hecho, estamos
ahí compartiendo las publicaciones todo el tiempo, así que bueno, estamos ahí como trabajando. Y, y nada, que estén atentos, hay novedades, ahora hay un sorteo dando vueltas, en unos días vamos a sacar, estamos ahí trabajando muy en conjunto con la vaca, generando este, distintas propuestas, ¿no? Para también las distintas personas interesadas, porque cada seminario en particular, cada taller en particular, podríamos decir que tiene una suerte de público objetivo muy específico, Ujú. distinto de los otros, ¿no? Entonces está bueno que puedan, también que compartan en las redes, pero bueno, si nos escriben a través de Instagram, creo que va a ser el modo más sencillo. Perfecto, buenísimo. Laura, Bueno, y muchísimas te espero, gracias. Daniel, ¿eh? Espero verte ahí. Nos vamos a ver de todas Mira maneras. cómo te hago. Yo lo recibo. De todas maneras, muchísimas gracias, Laura, por conversar. Es un placer siempre hablar contigo y nos vamos a ver pronto. Nos vamos a ver pronto. La agradecida soy yo y bueno, nada, feliz de volver, feliz de poder retomar algo de presencialidad, dato en ese sentido. Nos vamos a manejar con todos los protocolos COVID que Es importante. correspondan. Eso es muy importante porque hay gente que de pronto se preocupa, vamos a pedir pase sanitario, tienen que venir con máscara N95 o doble mascarilla, el aforo que tenemos es el permitido, así que nada, en ese sentido es muy importante porque lo primero que tenemos que cuidar es nuestra salud, así que ahí estamos. Ahí Y estamos. por otra parte vamos a entregar certificados. Esto lo hacemos siempre, pero yo nunca lo anuncio y después me retan. Entregamos certificados de concurrencia. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Bueno, Dani, te mando un beso grande y nos estamos viendo en pocos días.